Adriana y yo estamos enamorados, ¿de acuerdo? El capítulo 244 de Valle Salvaje no es un episodio cualquiera. Es un parteaguas. Un antes y un después. Un capítulo donde el dolor, las sospechas y las revelaciones se entrelazan en una red capaz de derrumbar los cimientos mismos de la casa grande. Mercedes, con su voz firme y serena, se convierte en la conciencia del valle. Es ella quien ofrece apoyo incondicional a Rafael y a Adriana. Pero incluso sabiendo que la tormenta apenas comienza, Adriana no consigue encontrar paz. Entre la culpa y los secretos, se consume en la duda, confesar o callar. Decir la verdad y destruirlo todo, o guardar silencio y seguir con la mentira. Matilde e Isabel representan otro frente de batalla. La lucha por la reconciliación familiar. Un intento desesperado por apagar el fuego del rencor. Mientras tanto, la partida de Amanda deja un eco profundo. Muestra la diferencia abismal entre la bondad y la soberbia. Irene sale fortalecida. Bárbara, en cambio, se hunde más y más en su orgullo. Victoria, en su afán de manipular, choca contra la valentía inesperada de Luisa. Luisa, que se alza como un faro de verdad frente a la arrogancia de la marquesa. Y Rosy Luis, golpeado por las acusaciones de Adriana y las palabras de Alejo, finalmente empieza a ver lo que nunca quiso aceptar, la magnitud de sus errores. Pero el centro de todo sigue siendo Rafael. Es él quien carga con el peso decisivo. Sospecha de Úrsula, y en ese instante abre los ojos a una verdad que lo sacude. La muerte de Julio ya no parece un simple desprecio del padre. Todo apunta a una conspiración. Una traición nacida dentro de su propia casa. Ese descubrimiento lo marca. Rafael ya no es solo heredero de una tierra disputada por la ambición. Ahora lleva sobre sus hombros una misión sagrada: hacer justicia por su hermano. El valle entero queda teñido por la incertidumbre. Amores prohibidos. Secretos de herencia. Rivalidades familiares. Y la sombra de un asesinato. Todo se entrelaza en un mismo tejido, preparando un futuro donde nada volverá a ser igual. Rafael pasa el resto del día atrapado en un mar de pensamientos. Cada recuerdo es un tormento. La imagen de Úrsula tomando aquella copa de licor no se aparta de su mente. Un gesto mínimo, pero que revelaba un abismo. De pronto, todo cobra sentido. Julio había intentado escapar, confiando en alguien cercano. Alguien que, bajo la máscara de la lealtad, lo traicionó sin piedad. Un escalofrío recorre a Rafael al comprender que esa traición pudo venir de Úrsula. Las palabras de Adriana regresan a su memoria. Ella lo había dicho. El duque destruyó a Julio con desprecios constantes. Y ahora, con esta nueva revelación, las piezas encajan. La herida se abre de nuevo, y la verdad, aunque oculta, empieza a salir a la luz. Era cierto. José Luis lo había destruido en vida con humillaciones y violencia. Pero quizá no fue él quien apagó su último aliento. El golpe final, silencioso, mortal, pudo venir de alguien mucho más inesperado. Y si eso era verdad, entonces Rafael tenía que abrir los ojos. Aceptar, aunque le doliera, la magnitud del complot que lo rodeaba. Mercedes fue la primera en notarlo. Lo encontró en el corredor, con los puños cerrados, la mirada perdida en la nada. «Rafael, ¿qué te ocurre?», preguntó con suavidad. Él vaciló un instante. El aire le pesaba en el pecho. Y al fin confesó: «Creo que Julio no murió como todos creen, y temo que Úrsula haya tenido algo que ver». Mercedes contuvo la respiración. La idea era aterradora, pero no del todo sorprendente. El valle estaba lleno de serpientes disfrazadas de corderos. Y esas palabras de Rafael abrían una herida que ya no podría cerrarse. Él empezó a repasar en voz alta cada recuerdo. Cada gesto extraño. Cada palabra de Julio antes de morir. Todo apuntaba a que su destino había sido tejido por manos ocultas. Detrás de aquella tragedia había algo más. Intereses oscuros. La herencia de Pedrito. El control de las tierras. Las alianzas secretas. Un rompecabezas que poco a poco comenzaba a encajar. Mientras tanto, en la penumbra de su habitación, Adriana lloraba en silencio. El peso de sus secretos la asfixiaba. Sabía que tarde o temprano debía decirle a Rafael la verdad. Que Pedrito era el heredero legítimo del valle. Que en su vientre llevaba una vida cuyo origen podía cambiarlo todo. Pero temía que esas revelaciones lo destrozaran aún más. Lo que Adriana ignoraba era que Rafael ya había emprendido su propio camino hacia la verdad. Con la furia y la determinación de quien ha visto demasiado dolor para callar. Esa noche,
salió a los jardines de la casa grande. Levantó la vista al cielo oscuro. Sus labios temblaron al pronunciar una promesa. Hermano, descubriré lo que te hicieron. No permitiré que tu muerte quede envuelta en mentiras. El viento agitó los árboles como si respondiera a su juramento. Y en ese instante, Rafael comprendió que el valle entero estaba a punto de estremecerse. Porque cuando la verdad despierta, ya no hay quien la detenga. Mercedes lo recibió después en la penumbra de la capilla. El aire todavía estaba impregnado del dolor por la pérdida de Julio. Y ahí, entre sombras y silencios, Rafael entendió que el verdadero combate apenas comenzaba. El muchacho había guardado durante días un secreto que lo consumía. Y al fin, entre convulsiones del corazón, se lo confesó a su tía. «Estoy enamorado de Adriana», dijo sin rodeos. El fuego de la sinceridad brillaba en su mirada, mezclado con el temor de la reacción de aquella mujer que siempre había sido su refugio. Mercedes, con lágrimas contenidas, lo abrazó con ternura. Sabía que en Valle Salvaje la vida nunca ofrecía caminos fáciles. Y que José Luis, su hermano, jamás permitiría que ese amor floreciera libremente. «Escúchame, Rafael», le dijo con voz firme. «Siempre estaré a tu lado, pero debes andar con cuidado. Julio ya no está para interceder por ti. Y tu padre nunca aceptará que sigas a tu corazón a costa de su orgullo». El joven asintió, comprendiendo la gravedad de aquellas palabras. Mercedes lo alentó a ser prudente, a proteger a Adriana, y a no subestimar la crueldad de José Luis, que ya había mostrado con Julio de lo que era capaz. Mientras hablaban, el recuerdo de Julio flotaba entre ellos, como una sombra inevitable. Rafael sentía que su hermano había sido víctima del desprecio paterno, y eso llenaba su pecho de rabia y tristeza. Mercedes, compartiendo aquel dolor, trató de reconfortarlo. «Julio habría querido verte feliz, no consumido por la culpa ni por el miedo. Si de verdad la amas, defiéndela. Nadie puede condenar el amor», añadió, acariciándole suavemente el rostro. El eco de sus palabras quedó suspendido en el aire. Rafael bajó la mirada, consciente de que cada paso que diera podía convertirse en una afrenta directa a la autoridad de su padre. Recordó entonces cómo Adriana, con valentía, había señalado a José Luis como el verdadero culpable de la desgracia de Julio. Lo había acusado de destruirlo con humillaciones constantes. Esa confrontación había dejado al duque tocado, pero también más peligroso, dispuesto a proteger su honra a cualquier precio. Mercedes lo sabía, y por eso insistía en la cautela. «Rafael, no te equivoques. La nobleza de sentimientos no basta para ganar en esta casa. José Luis es capaz de aplastar a quien se cruce en su camino. Cuida a Adriana, y cuídate tú». El joven, con el corazón encendido, juró que no permitiría que el miedo decidiera por él. Aunque comprendía el riesgo, sentía que la memoria de Julio le daba fuerzas. Fuerzas para rebelarse, para vivir un amor que nadie podría dictarle. Mercedes guardó silencio un instante. Miró hacia el altar y rezó en voz baja. Pidió por el alma de Julio, pero también por la fortaleza de Rafael. El valle se hallaba convulso. Secretos enterrados. Rencores que hervían bajo la superficie. Y en aquel instante de confidencia, Rafael comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Ambos comprendieron algo fundamental. El amor de Rafael y Adriana no era solo un desafío personal. Era un estallido que podía sacudir los cimientos de toda la familia. Tía y sobrino, unidos en la fe y en la sangre, se juraron apoyo mutuo frente a lo que viniera. Adriana llevaba días atrapada entre culpas y recuerdos. La imagen de Julio, frágil y quebrado por los desprecios de su padre, la perseguía como una sombra que no desaparecía. En medio de aquel torbellino, Mercedes se acercó a ella con la calma de quien ya ha aprendido a ver más allá de las apariencias. Se encontraron en la galería de la casa grande. Un espacio seguro, donde las conversaciones podían fluir lejos de miradas indiscretas. Adriana, con la voz temblorosa, admitió: «Me arrepiento de tantas cosas que he hecho. He actuado con soberbia, con miedo, y ahora dudo si merezco vivir este amor que siento por Rafael». Mercedes la escuchó con paciencia. Observaba la lucha interna que devoraba a la joven. Cuando Adriana confesó su amor por Rafael, pero también su temor a las consecuencias, Mercedes la tomó de las manos con fuerza. Estar enamorada nunca es motivo de arrepentimiento. Es la única verdad que nos sostiene cuando todo se derrumba. No te castigues por escuchar lo que tu corazón dicta. Sus palabras, cargadas de experiencia y compasión, calaron profundamente en Adriana. No pudo contener las lágrimas.
Pero Mercedes intuía que había algo más. Secretos que podían cambiarlo todo. Había escuchado rumores, visto destellos de verdad en miradas esquivas. Y ahora quería claridad, pero con dulzura. Animó a Adriana a confiarle lo que llevaba dentro. La herencia que guardaba Rafael de Pedrito, el hijo inocente de Evaristo. El embarazo que ocultaba, la incógnita sobre el padre de esa criatura. Y, sobre todo, la revelación más explosiva. Su familia era la verdadera dueña de las tierras del valle. Adriana titubeó. Sus labios se movieron en silencio antes de poder articular palabra. La carga de sus secretos era demasiado pesada. Por momentos deseó soltarse y liberarse en los brazos de Mercedes. Pero el miedo la detuvo. Miedo a perderlo todo. Miedo a que esas verdades arrasaran con la frágil esperanza de construir una vida junto a Rafael. Mercedes lo notó todo. Su mirada, firme y compasiva, le ofrecía un refugio. Y le recordó, sin decir una palabra, que la verdad siempre encuentra su momento. Y en lugar de presionar, Mercedes la abrazó con ternura. Cuando estés lista, confía en mí. No hay nada que pueda destruir el amor verdadero, ni siquiera la verdad más amarga. En ese instante, Adriana sintió un destello de alivio. La posibilidad de tener a Mercedes como aliada, de no luchar sola. Un horizonte que hasta entonces parecía cerrado empezaba a abrirse. Sin embargo, todavía no se atrevía a soltar lo que la atormentaba. Guardó silencio, refugiándose en el calor del abrazo de su tía política. La tarde caía sobre la casa grande. Adriana se quedó mirando el horizonte del valle. El viento movía los árboles como confidencias susurradas. Supo que tarde o temprano tendría que hablar. Los secretos que callaba podían ser la ruina, o la salvación de todos. Y en el fondo de su pecho, una voz le decía que Mercedes sería la clave para afrontar ese destino. Mientras tanto, en la plaza del pueblo, la vida cotidiana parecía ajena a la tensión que envolvía a los hermanos Martín y Matilde. Desde hacía tiempo, su relación estaba marcada por desconfianza y recriminaciones. Martín, testarudo y herido en su orgullo, insistía en que no podía reconocer a Matilde como su hermana. Cada palabra suya caía como piedra, abriendo más la grieta entre ellos. Matilde, desesperada, luchaba por recuperar un lazo de sangre que sentía desmoronarse ante sus ojos. Fue Atanasio quien, con voz grave y mirada penetrante, aconsejó a la joven. Busca ayuda en Isabel, la gobernanta de la Casa Grande. Ella tiene la confianza de todos, incluso de Martín. Quizá puedas ablandar su corazón. Matilde, aunque dudosa, aceptó el consejo. Isabel representaba una figura de respeto, discreta, firme, que había influido en la vida de muchos. Mientras tanto, Martín intentaba distraerse con otros asuntos. La disputa entre Pepa y Francisco, su inseparable amigo, lo mantenía ocupado. Ambos competían absurdamente por llamar la atención de la misma mujer. Martín se vio obligado a intervenir como juez improvisado. Pero aquel entretenimiento no era más que un velo. La herida familiar seguía supurando en su interior. La tensión estalló en una discusión. Matilde, con lágrimas en los ojos, imploró. «Sé reconocida. No me niegues, Martín. No puedo cambiar lo que soy, ni borrar la sangre que compartimos». Martín, endurecido, replicó. «No eres nada para mí. Nunca lo serás». En ese instante, cuando la dureza de sus palabras llenaba el aire, Isabel apareció detrás de ellos. La gobernanta avanzó con paso decidido. Su porte sereno imponía respeto. Se colocó entre ambos, mirando primero a Matilde, luego a Martín, como si con su mirada pudiera sostener la balanza de la justicia. «No puedes desoír lo que la sangre dicta», dijo con voz clara y firme. «Tu rencor no puede sepultar la verdad. Negar a tu hermana es negarte a ti mismo», dijo Isabel, firme y serena. El joven, sorprendido por la intervención, guardó silencio. Las palabras de la gobernanta golpeaban su interior, aunque se resistía a admitirlo. Matilde, en cambio, sintió una chispa de esperanza. Tal vez Isabel lograría lo que ella sola no podía, abrir una grieta en la muralla que Martín había levantado contra ella. Los tres permanecieron inmóviles un instante, con el murmullo del pueblo de fondo. Era como si el tiempo se hubiera detenido, expectante, decidiendo el rumbo de aquella relación. Isabel, consciente de la trascendencia del momento, continuó. «No permitas que la amargura te robe lo poco que aún puede salvarse. Julio ya no está. Rafael se enfrenta a su padre, y tú tienes la oportunidad de no repetir los mismos errores». Martín desvió la mirada,
incapaz de sostener la de la gobernanta. Sus labios permanecieron sellados, pero en su silencio se adivinaba una grieta, un resquicio por el que la reconciliación podía empezar a filtrarse. Matilde, esperanzada, se aferró a ese mínimo gesto, convencida de que todavía había lugar para recuperar a su hermano. El lunes amaneció con un aire de despedida que se respiraba en cada rincón de Valle Salvaje. La madre de Leonardo había decidido marcharse, y la noticia corría de boca en boca. La marquesa, con su porte erguido y elegante, caminaba por los pasillos de la casa grande. Cada paso parecía un intento de grabar en su memoria cada detalle de aquel hogar que dejaba atrás. Había pasado allí demasiado tiempo, intentando equilibrar la relación imposible entre padre e hijo, y ahora sentía que era momento de dar un paso al costado. La primera en acercarse a ella fue Bárbara, orgullosa como siempre. Intentó mantener una fachada de serenidad, pero en el fondo temía lo que aquella despedida podía significar. Amanda, sin alterarse, le dirigió palabras cortantes que calaron como dagas. «Espero que, si alguna vez nos volvemos a encontrar, tu actitud sea distinta. El desprecio que has mostrado a mi hijo y a mí no lo olvidaré». Bárbara quedó inmóvil, sin saber qué responder, humillada ante la firmeza de aquella mujer que no necesitó alzar la voz para desnudar su falta de nobleza. A Irene, en cambio, Amanda la trató con una ternura que contrastaba con la dureza mostrada a Bárbara. La joven, aún dolida por la pérdida de su hermano Julio, escuchó cómo la marquesa alababa su bondad, su capacidad de compasión en medio del dolor. «Espero con entusiasmo volver a compartir contigo algún día», dijo Amanda, estrechándole las manos con calidez. «La vida nos une por caminos insospechados». Irene, con lágrimas en los ojos, respondió con un abrazo sincero. Sabía que aquel adiós llevaba la marca de un afecto verdadero. La diferencia de trato no pasó desapercibida. Bárbara, herida en su orgullo, observaba la escena con un nudo en la garganta. Acostumbrada a ser el centro, ahora quedaba relegada. Consciente de que sus errores y desplantes habían dejado una cicatriz imposible de ocultar. Amanda, sin volver la mirada, prosiguió su camino hacia la salida de la casa grande. Tras ella quedaba un silencio incómodo. Un silencio que hablaba más que cualquier palabra. Leonardo, el hijo que había sido motivo de tantos desvelos, la acompañó hasta el carruaje. Su semblante reflejaba una mezcla de tristeza y gratitud. Había sufrido por la frialdad de su padre y por la constante tensión entre sus progenitores. Pero en ese instante sintió orgullo por la dignidad con que su madre enfrentaba la despedida. «Madre, no sé cuándo volveremos a vernos», murmuró con voz quebrada. Amanda acarició su rostro y respondió: «Cuando llegue el momento, hijo mío. Y hasta entonces, recuerda quién eres. Y no permitas que nadie te arrebate tu dignidad». El carruaje partió lentamente, levantando una nube de polvo en el camino que conducía fuera del valle. Los que quedaban atrás observaron cómo se alejaba, conscientes de que con su partida se cerraba un capítulo cargado de tensiones. Pero también de lecciones. Para Irene quedaba el recuerdo de un apoyo sincero. Para Bárbara, la vergüenza de haber cosechado un adiós frío. Y para Leonardo, la certeza de que su madre siempre estaría a su lado, aunque la distancia los separara. En el silencio que siguió, Valle Salvaje pareció suspirar. Amanda, con su partida, había dejado al descubierto las heridas que cada uno debía sanar. Y aunque el carruaje desapareció en el horizonte, su eco quedó grabado en la memoria de todos, recordándoles que la dignidad y el afecto son tesoros que solo se valoran cuando alguien se marcha. Poco después, Victoria llegó a la casa pequeña con su habitual aire altivo. Pero esta vez estaba más alterada de lo habitual. Acababa de discutir con Adriana, lanzándole frases venenosas. Insinuaba que, tras la desaparición de Julio, seguramente se sentía liberada de un peso. El veneno en sus palabras era evidente, y su satisfacción radicaba en provocar dolor. Sin embargo, al cruzar la puerta de aquella humilde vivienda, Victoria no se encontró con la sumisión que esperaba. Se topó con la firmeza de Luisa. La joven, acostumbrada a vivir bajo la sombra de las intrigas de la casa grande, se plantó frente a Victoria con una entereza inesperada. «Basta ya, señora», dijo con tono firme. «Si su marido sigue así, hablando y despreciando a sus hijos, no solo ha perdido a Julio, también perderá a Alejo». Aquellas palabras fueron como un látigo que detuvo a Victoria en seco. Su altivez se transformó en furia contenida. Los ojos le chispeaban de indignación. Nadie le enfrentaba así, mucho menos una mujer como Luisa, a quien consideraba insignificante. Victoria intentó ridiculizarla, mordida en su orgullo,
pero Luisa no se dejó amedrentar. El amor no se gana con desprecios. Alejo merece algo mejor que vivir con el temor de no ser nunca suficiente para su padre. La habitación se cargó de tensión. Cada palabra abría más la brecha entre los mundos de ambas mujeres. Fiel a su naturaleza, Victoria comenzó a maquinar cómo convertir aquel desafío en un arma. Sabía que podía acudir al duque y tergiversar las palabras de Luisa para desatar la ira de José Luis, momentáneamente recuperando su falsa sensación de control. Pero lo cierto era que, por primera vez en mucho tiempo, alguien la había hecho tambalearse. Luisa, consciente del riesgo, no se arrepintió. Habló con el corazón, pensando en Alejo, en el hijo que podía perderse en el mismo abismo que había devorado a Julio. Su valentía marcaba una diferencia. Un punto de quiebre en el silencio que tantas veces había permitido a José Luis y a Victoria imponer su voluntad sin oposición. Cuando Victoria salió de la casa, lo hizo con pasos firmes, pero por dentro llevaba el orgullo herido. El eco de las palabras de Luisa la acompañaba como un martillo, recordándole que incluso el poder podía resquebrajarse cuando la verdad se decía con valentía. Mientras ella planeaba su venganza, Luisa permaneció en la casa pequeña, consciente de que había encendido una llama que ya no podría apagarse. El valle, con sus rumores y secretos, pronto se haría eco de aquel enfrentamiento. Lo que comenzó como una disputa verbal entre dos mujeres muy distintas se transformaría en un presagio de los cambios que estaban por venir. Y en algún lugar de la casa grande, el eco de las palabras de Adriana seguía retumbando en la mente de José Luis. Aquella acusación, lanzada sin titubeos, lo había sacudido hasta los cimientos. Usted es el único asesino de Julio. Aunque intentó defenderse, la certeza en los ojos de la joven lo dejó sin argumentos. Esa noche apenas pudo conciliar el sueño. Al día siguiente, impulsado por una mezcla de ira y miedo, decidió dirigirse a la casa pequeña en busca de Alejo. El camino estuvo marcado por pensamientos que se enredaban como espinas. Recordaba a Julio de niño, su fragilidad, sus intentos desesperados por complacerlo. Y cómo él, cegado por el orgullo, solo había sabido responder con desprecios y castigos. Ahora, al enfrentar la ausencia definitiva de su hijo, sentía un vacío que no quería admitir. Adriana había puesto palabras a lo que en el fondo sabía. Su crueldad había sido una sentencia. Alejo lo recibió con desconfianza. Acostumbrado a los gritos y reproches de su padre, se preparó para otra embestida. Sin embargo, el semblante de José Luis era distinto. Menos furioso, más sombrío. Alejo, comenzó con voz grave, ¿por qué me odias? El joven lo miró fijamente, sorprendido por la pregunta, y respondió sin vacilar. Porque nunca me has querido. Para usted jamás he sido suficiente. ¿Qué más quiere arrebatarme? Las palabras de su hijo lo hirieron más que cualquier acusación externa. José Luis sintió un nudo en la garganta. Un peso insoportable que lo obligaba a enfrentarse a sí mismo. Por primera vez comprendió que el mismo patrón que había destruido a Julio amenazaba con repetirse con Alejo. La posibilidad de perder a otro hijo lo estremeció hasta la médula. Hubo un silencio denso, roto apenas por la respiración agitada de ambos. José Luis quiso replicar, pero las palabras no le salieron. Se dejó caer en una silla, abatido. Alejo, sorprendido por aquel gesto de vulnerabilidad, lo observó sin saber qué pensar. Era la primera vez que veía a su padre sin la coraza de arrogancia. Tal vez, cometí errores, murmuró finalmente el duque, casi como un suspiro. Alejo, con el corazón dividido entre el rencor y la necesidad de un padre, no supo cómo reaccionar. Lo miró esperando algo más. Una disculpa, un gesto que confirmara el cambio. Pero José Luis, incapaz de despojarse del todo de su orgullo, se levantó abruptamente y salió. Dejó tras de sí una tensión que aún ardía en el aire. Esa conversación, breve pero cargada de emociones, marcó un antes y un después. José Luis había quedado herido por la acusación de Adriana y por el reproche de Alejo. Y aunque no lo admitiera, empezaba a entender que la autoridad no podía sostenerse eternamente sobre el miedo. El valle, acostumbrado a su mano de hierro, quizá pronto sería testigo de un duque distinto. Uno que dudaba de sí mismo. El ambiente en la casa grande se tornaba cada vez más enrarecido. Rafael, intentando mantener la calma tras la conversación con Mercedes y las duras acusaciones que Adriana había lanzado contra su padre, se encontró conversando con Úrsula, la doncella. Siguiendo las recomendaciones de Victoria, ella se mostraba atenta, ofreciéndose como un paño de lágrimas para él. Su voz melosa y sus palabras vacías apenas lograban disimular su verdadera intención,
acercarse a Rafael y ganarse un lugar en su confianza. Mientras hablaban, Rafael observaba cada gesto con un desinterés educado. Aunque su mente estaba en otra parte, Úrsula, intentando mostrarse indispensable, comentó cuánto había conocido a Julio, asegurando que siempre estuvo a su lado y que podía comprender el vacío que dejaba su ausencia. Fue entonces cuando la atención de Rafael se desvió hacia un detalle aparentemente insignificante. Una criada se acercó con una copa de licor, la colocó en una bandeja y se la ofreció directamente a Úrsula. Un escalofrío recorrió a Rafael. Su mirada se fijó en la copa, en el gesto confiado de Úrsula al tomarla. Y de pronto, un hilo de memoria lo atravesó. Recordó cómo Julio había planeado escapar, cómo había depositado su fe en la ayuda de alguien cercano. Y si esa cercanía había sido su condena. Si alguien había puesto algo en su bebida la noche de su muerte. El joven sintió un nudo en el estómago. La sonrisa complaciente de Úrsula, tan segura de sí misma, empezó a teñirse de sospecha en la mente de Rafael. Si tanto trato tenías con mi hermano, seguramente sabías más de lo que aparentas. La idea de que la doncella pudiera haber sido partícipe, incluso culpable del destino fatal de Julio, lo estremeció. Su respiración se volvió pesada. Mientras disimulaba para no delatar sus pensamientos, Úrsula, ajena a la tormenta interna de Rafael, continuaba hablando. Se ofrecía a estar a su lado, a escucharlo siempre que lo necesitara. Su voz se volvía un murmullo lejano para él, que no podía apartar la vista de la copa. Cada vez que sus ojos seguían el líquido ámbar, sentía crecer la certeza: esa bebida no era un simple licor. Era el símbolo de una traición oculta. El peso de la sospecha lo golpeó con fuerza. Julio había muerto en circunstancias que muchos aceptaron como naturales. Pero ahora, con ese detalle mínimo, todo adquiría un matiz distinto. Rafael comprendió que debía estar atento. El peligro no provenía solo de su padre, sino también de quienes se movían en la penumbra, tejiendo intrigas bajo la apariencia de lealtad. Úrsula apuraba el trago con aire complacido, ignorante del torbellino que Rafael albergaba. Rafael apartó la mirada, ocultando la furia que comenzaba a gestarse en su interior. Había descubierto una pista, un destello de verdad que podía cambiarlo todo. Y en ese descubrimiento supo que su hermano no había muerto en vano. Le había dejado un camino por recorrer, una verdad por desenmascarar.